Otro tema que ha generado cierta controversia dentro de los estudiosos y demás lectores de la Biblia está ligada o relacionada acerca de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, donde muchos se preguntan de si Esaú se perdió o se salvó. Ahora bien, esta inquietud viene ligada, está asociada a lo que es un pasaje bíblico que nosotros encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 16 al 17, donde la Biblia insta a que tenemos que ser cuidadosos, no sea que aparezca algún fornicario o profano como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Y dice que luego él, por haber vendido su primogenitura, no solo pierde la primogenitura, sino que también perdió la bendición, y aunque la procuró con lágrimas, lamentablemente ya era tarde para el arrepentimiento. Bien, pero cuando nosotros leemos el pasaje bíblico de Génesis capítulo 25, culminando en la terminación de este capítulo, la Biblia lo que enseña es que Rebeca, la esposa de Isaac, la cual llevaba en su vientre gemelos, dice que desde el vientre había ya dos naciones que estaban luchando, estaban debatiendo por el poder, y en el momento que nace primero Esaú, todo velludo, rubio, y que luego de segundo nace Jacob atado a su calcañar. Sin embargo, la Biblia dice más adelante en ese mismo capítulo 25 que llegó un momento en que Saúl llegó del campo todo cansado y Jacob había preparado un guisado, y de repente Saúl le dijo a Jacob que le diera de comer porque estaba bastante cansado. Y Jacob aprovecha la oportunidad y le dice a Esaú: te doy de esta comida que he preparado, pero solo si tú me vendes tu primogenitura a cambio. Y en ese momento es cuando la Biblia dice que Esaú dijo: bueno, de todos modos me voy a morir, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Ahora mismo lo importante es saciar esta hambre que tengo. Dice que bajo juramento Esaú le vendió su primogenitura a Jacob a cambio de un plato de lenteja. Y vemos que más adelante, en el capítulo 27 de ese mismo libro de Génesis, dice que Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, él también tomó la bendición que conforme a la costumbre le correspondía a Esaú. Es conforme a este pasaje bíblico que hace alusión en Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17, está ligado o toma como referencia lo que ya vimos en Génesis capítulo 25 y 27. Entonces aquí, partiendo de este pasaje bíblico, es donde muchos dicen: pero ¿y qué habrá pasado con Esaú? Bueno, muchos llegan a la conclusión de que Esaú se perdió. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos. Aunque aquí en este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 12, la Biblia lo que está relacionando, está haciendo una simbología, está comparando la condición de Esaú por lo que hizo, y que luego llegó un momento que aunque él quiso arrepentirse, esto es en cuanto a la primogenitura, en cuanto a la bendición, fue demasiado tarde. Entonces la Biblia está alertando al pueblo de Dios, a la iglesia le está diciendo: procuren no ser como Esaú, traten de no comportarse como se comportó Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura, y llegó un momento en que quiso arrepentirse para recibir la bendición, pero era demasiado tarde. Entonces, en este pasaje bíblico de Hebreos, le alerta a la iglesia que debe de aprovechar esa gracia, ese amor, esa oportunidad de Dios, y procurar vivir una vida íntegra y en santidad delante de Dios, para que de esa manera pueda ver el rostro de Dios. Sin embargo, aquí en este pasaje bíblico no se está refiriendo a la salvación de Saúl. Muchos pudieran pensar que sí, pero no se está refiriendo a la salvación de Saúl. Y otro pasaje bíblico que muchos consideran que podría ser una base para pensar que Saúl se pudo haber perdido está en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3, donde Dios habló diciendo
dice que Dios dijo: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces muchos llegan a la conclusión de que como Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, pues sencillamente Esaú se perdió. Sin embargo, la Biblia aquí lo que se está refiriendo es, cuando dice que Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú, se está refiriendo en cuanto a la elección. O sea, que Dios decide escoger a Jacob como su descendiente o como su escogido, para a través de él así establecer su pacto y por medio de la descendencia de Jacob lograr adquirir su pueblo, conocido más adelante como el pueblo de Israel. Pero nosotros podemos ver claramente en el libro del Génesis, en su capítulo 32, donde llega un momento en que, acuérdese que después de que Jacob le roba la primogenitura a Esaú, mejor dicho, la bendición, porque la primogenitura Esaú se la vendió, en el capítulo 27 de Génesis, Jacob le roba la bendición a Esaú. Y luego Esaú, todo lleno de ira, de enojo, deseo de venganza, propuso matar a Jacob después de la muerte de su padre. Y dice que Rebeca, cuando se entera de todo esto, ella le dice a Jacob que se fuera a la casa de su hermano Labán, que huyera, y que luego, cuando la ira se pasase, o cuando la ira desapareciera de Esaú su hermano, entonces Rebeca mandaría por él. Sin embargo, lo que la Biblia registra es que pasaron aproximadamente 20 o más de años y Rebeca nunca mandó a buscar a Jacob, lo cual da a entender que aún habían pasado 20 años y todavía esa amargura, ese odio estaba en el corazón de Esaú. Pero pasados los 20 años, entonces llega el momento en que Dios le dice a Jacob que regresara a su pueblo, y ahora la gran preocupación de Jacob es que tenía que encontrarse con su hermano Esaú, y Jacob sabía lo que le había hecho Esaú. Jacob sabía el odio y el deseo de venganza que había en Esaú, pero Jacob se encomendó en la mano de Dios, clamó a Dios, le pidió socorro, y ya vemos en el capítulo 33 de ese libro de Génesis que lo que vemos allí es una reconciliación entre Jacob y Esaú. Dice que cuando Jacob vio que Esaú se estaba acercando a él, que salió a recibirle, entonces pues Jacob tenía miedo, dado que Esaú había salido a recibir a Jacob con aproximadamente 400 hombres. Pero ¿qué hizo Jacob? Se humilla delante de Dios, clamó delante de Dios, y Dios prácticamente cambió el corazón de Esaú, porque luego vemos que cuando Esaú se acerca a Jacob, dice que él, cuando lo vio, corrió, se echó sobre su cuello y comenzó a llorar. Ambos lloraron, y ese día Jacob entendió que verdaderamente Dios había transformado el corazón de Esaú. Pues aunque ciertamente Esaú vendió su primogenitura y perdió su bendición, como estaba establecido según la costumbre, llamado a recibir la bendición, la doble porción, pues perdió todo esto. Sin embargo, él no perdió su salvación. Por cuanto él se humilló, Dios transformó su corazón y sacó esa ira, sanó su corazón. De manera que podemos decir abiertamente y sin temor alguno que efectivamente Esaú fue salvo por Dios.